Vamos a hablar de la ruptura prematura de membranas. Aquí tenemos dos escenarios. Una es aquella que se presenta a término, que esa pues no hay ningún problema. Es relativamente fácil manejar. La que nos causa más problemas, como todo, son aquellos embarazos pretérmino en los cuales hay una ruptura de membranas. Entonces, ¿cuál es la definición? Pues es una solución de continuidad de las membranas que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. Esta definición, pues a veces es muy arbitraria porque puede llegar una paciente con ruptura de membranas y resulta que ya trae 6 centímetros. O puede haber pacientes que se le rompen las membranas y traen un cuello dehiscente o un cuello cerrado. Y entonces ahí sí podemos decir que se presentó primero la ruptura y después el trabajo de parto. La ruptura prematura de membranas ocurre más o menos en un 10% de las embarazadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, IMC bajo materno, distensión uterina importante como en un embarazo gemelar o un polidramios, nivel socioeconómico bajo, antecedente de un cono, amniocentesis o un sangrado del segundo o del tercer trimestre. Más o menos estos mismos factores de riesgo son los factores de riesgo para trabajo de parto pretérmino, de hecho van muy de la mano. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el hecho de que la paciente les refiera que tiene salida de líquido amerita estudio, ¿ok? Es bien fácil, pues cuando la paciente llega así como ella, así toda mojada y oliendo líquido amniótico, pues dices, claro, agua pasa por mi casa. El problema viene cuando la salida de líquido no es tan franca o ustedes no la pueden documentar tan fácil. Entonces ahí es cuando echamos mano de ciertas pruebas diagnósticas. La primera, esa es la prueba de nitracina, es un papelito que modifica su color de acuerdo al pH al que es expuesto, ¿sale? ¿Qué pH es el pH vaginal? Ácido, más o menos entre 4.5 veces, un poquito más ácido. Y el de líquido amniótico es un pH básico, de entre 7 y 7.3. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tomamos una muestra con un hisopo o de fondo de saco de las paredes vaginales y ahí podemos, con la tirita, vemos si se moja, se pinta de algún color y cuando se pinta la rayita de un color azulito, es que hay salida de líquido amniótico, ¿sale? Aquí, ¿qué pasa? Pues hay muchas contaminantes, imagínense, si tiene sangre, pues ya valió. Si tenía leucorrea, también. Si resulta que un día antes tuvo relaciones, pues también. Ajá. Puede haber contaminación y entonces esta prueba ya no es tan sensible ni tan específica, ¿sale? Si bien reportan sensibilidades altas, hasta el 93%, depende mucho de cómo está esa vagina en cuanto a contaminación. Entonces, la primera prueba es nitracina, la tirita que se pinta de azul. ¿Okay? ¿Alguna vez han escuchado de este AmnioSense? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo se pone? ¿Qué funciona? ¿Cómo? ¿No? ¿Nadie allá? Bueno, son unas toallitas que funcionan como un papel de nitracina, en las cuales te las pones como una toalla sanitaria y con cualquier secreción que caiga hacia la toallita, si se pinta de azul, ¿qué va a hacer? Es que se rompieron las membranas, ¿ok? Entonces, esta es una forma como más práctica de detectar si la paciente tiene una ruptura de membranas. Si tiene una ruptura que no está tan franca, le puede decir a la señora en la consulta, cómprese unas AmnioSense, póngaselas toda la noche y al día siguiente se fija de qué color esté líquido, ¿sale? Bueno, la manchita,
El Amnisure, ¿alguien lo conoce? ¿Tampoco? ¿Dónde? Sí. Este no viene en la guía de práctica clínica, pero es importante que lo conozcan, porque también se los pueden preguntar, porque es una de las pruebas diagnósticas más nuevas, nada más que están todavía caras, y es muy exacta, es muy precisa. Este detecta esta proteína, la alfa microglobulina 1 placentaria. Esta se encuentra en el líquido amniótico. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ponen a la paciente, dice ahí en cómo se usa el Amnisure, que no es necesario una especuloscopía, que con que introduzcas tú el hisopo en la vagina y lo metas en este tubito que está aquí, que tiene un diluyente, y luego metas este frasquito aquí, pues 2 rayitas va a ser positivo, que tiene presencia de la proteína, y entonces significa que lo que revisaron es líquido amniótico. Obviamente, entre mejor sea la técnica de tomado de muestra, mejor va a ser la calidad de la muestra y más precisa va a ser. Por eso, la mayoría de las veces se prefiere colocar un espejo y tomar la muestra del fondo de saco. La cristalografía. Como buen estudio, pues depende de mucho de qué tan entrenado esté el ojito para ver los famosísimos helechos. Qué padre que todas las cristalografías se vean así. Esta es una imagen característica de los helechos que se ven en la cristalografía. La cristalografía también va a depender como la prueba de nitracina de contaminación que pueda haber en la cavidad vaginal. ¿Sale? ¿Cómo se toma la cristalografía? ¿Cómo se toma? Se toma del líquido en el fondo de saco y se pone una laminilla y luego ya se ve el... ¿La dejas secar o la puedes ver así directo? ¿La deja secar? Hay que dejarla secar. Porque si ustedes la quieren ver directo, o sea, si todavía fresca, puede que no encuentren helechos, y sí hay helechos. ¿Ok? Y la instilación de índigo carmín. ¿Alguna vez vieron este procedimiento? Guiado por ultrasonido, como si fuera una amniocentesis. Picamos el abdomen y se instila ese colorante, un índigo carmín. Si hay ruptura, pues obviamente se va a pintar la secreción vaginal o la vagina de color azulito. ¿Vale? Pues como buen procedimiento, es un procedimiento invasivo. Si bien no se ha demostrado que haya daños al bebé con este procedimiento, sí, por el hecho de ser el índigo carmín, sí se asocia a otros riesgos relacionados a la amniocentesis, o sea, al picar la bolsa amniótica. ¿Vale? Entonces tenemos la ruptura prematura de membranas atérmica. Doctora, se me rompió la fuente, tengo 1 centímetro, pero tengo 38 semanas. No hay problema. Ya le hicimos 38 semanas, ya estabas esperando un parto. O, híjole, se me rompieron las membranas y resulta que soy una iterativa. ¿Qué hago con ella? Pues la resuelvo. Se me rompió la fuente y resulta que tengo un periodo intergenésico corto. ¿Qué hago con esa? Pues la resuelvo. ¿Vale? A término, ¿ok? Los problemas vienen con la otra, cuando es pretérmino. Entonces, esta es la guía que deben de leer, o que ya debieron de haber leído. Está actualizada el 2018. Bueno, esta es aquella que se presenta como todo pretérmino antes de las 37 semanas, se presenta en el 3% de los embarazos y es responsable de la tercera parte de los nacimientos pretérminos. Puede recurrir, ¿cuánto? Entre un 16 a un 32%. ¿Sale? Entonces, si la señora le pregunta, oiga, doctora, ¿y si qué riesgo tengo de que me vuelva a pasar esto? Pues de un 16 al 32%.
¿Cómo se clasifica? Recuerdan que ayer platicábamos de los límites de viabilidad. Depende de cada centro hospitalario, ¿sale? No es lo mismo aquí 500 gramos, en Nueva York 500 gramos, en Inglaterra 500 gramos, en Ecuador 500 gramos, en China 500 gramos, ¿sale? Depende mucho el centro hospitalario en el cual trabajen, ¿sale? La otra es remota de término, que es después de la viabilidad a las 32 semanas y cerca del término de las 32 a las 36.6 semanas, ¿ok? Factores de riesgo, como ya lo habíamos visto, exactamente igual que la ruptura, que el trabajo de parto pretérmino, infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, IMC bajo, tabaquismo, parto pretérmino previo, polidramios, embarazo múltiple. ¿Sale? De las infecciones de transmisión sexual, ¿cuál es la más común? Recuerden que se los dije ayer. Vaginosis. ¿Sale? Recuerden que la vaginosis se cuenta como infección de transmisión sexual, aunque no está bien determinado si se transmite o no, sí, porque es polimicrobiana y estas cosas, pero la vaginosis bacteriana es lo que está más asociado a ruptura. ¿Vale? El manejo conservador. El manejo conservador se prefiere, lo dice ahí en su guía, en pacientes entre la viabilidad fetal y antes de las 32 semanas. Algunos centros, y de hecho en la misma guía luego se contradice un poquito porque dice que el manejo conservador se termina a las 34 semanas. ¿Ok? Si les preguntan en el examen, ¿cuándo se termina el manejo conservador? 34 semanas. ¿Ok? ¿En qué consiste? En que la paciente tiene que estar hospitalizada. Tienen que ver al momento del ingreso si esa paciente no está infectada, si no trae un desprendimiento placentario, checar el bienestar fetal, la maduración pulmonar y que no se esté comprimiendo el cordón. ¿Ok? Más en aquellas pacientes que tienen una ruptura de membranas y que tienen polidramnios. Muchas de esas pacientes cuando tienen el abdomen más a tensión, pueden tener ruptura y avientan el cordón primero, no sale el bebé primero o el líquido, sino puede también hacer prolapso de cordón. Entonces, es lo que tenemos que valorar al ingreso. Entonces, ¿cómo checamos que no tenga la paciente una corio o una infección intramniótica? Los criterios los marcan así. Temperatura por arriba de 37.8 grados, que este va a ser el parámetro más confiable. Secreción vaginal fétida, que haya taquicardia fetal como en el trazo. ¿Y cómo vamos a hacer la vigilancia después? Algunos autores, incluyendo la guía, dice que la toma de una biometría hemática seriada nos puede orientar a una corio subclínica y además tenemos que estar vigilando los datos cada 12 horas. ¿A alguien le tocó estar en una sala de gine con una internada con una ruptura prematura de membranas pretérmino en manejo conservador? ¿Sí? Contesten. ¿No? ¿Sí? ¿A quién le tocó? Una pesadilla, era lo peor, ¿verdad? Todos los días PCS. Le tenías que checar los signos como cada 3 veces al día. Le tenías que tomar los laboratorios cada no sé cuánto. Y era un relajo, era una patada en el trasero tener una paciente en sala con manejo conservador. Porque aparte la pobre paciente no podía andar por la vida caminando por todo el hospital, tenía que estar en reposo relativo. ¿Ok? Ahora, muchos dicen, no, pues vamos a hacerle una amniocentesis, le hacemos un cultivo y para ver si está infectada. No, la amniocentesis no se recomienda de forma rutinaria
para la detección de corio. La usan más la amniocentesis para ver maduración pulmonar, ¿sí? Para una cuantificación de cuerpos lamelares, ¿ok? Ahí sí se usa, y más cuando estamos un poquito más lejos de término y la paciente está ahí mostrando datos ahí sospechosos de corio, podemos hacer la amniocentesis para buscar maduración pulmonar, pero no para buscar datos o detectar corioamnionitis. Muy bien. Pruebas de bienestar fetal. Tampoco, porque no sirven para eso. Sirven para valorar bienestar fetal. Si bien la taquicardia fetal nos puede dar a cierto parámetro, no sabemos bien porque recordemos que son unos pretérminos. ¿Sale? ¿Qué se les ocurre de monitoreo fetal ante parto? Son candidatas estas pacientes. Una paciente de 32 semanas. ¿Con qué? ¿Mande? ¿De sufrimiento? Sí, pudiera ser. Pero ¿qué prueba de bienestar fetal vamos a hacerle? ¿Una PTO? ¿Una prueba de tolerancia a la oxitocina? No. ¿Un perfil biofísico? No. ¿Un Doppler de la arteria umbilical? Entonces, una prueba sin estrés. Ya, si la prueba sin estrés sale no reactiva o algo, ya le seguimos, nos escalonamos. Pero la prueba para valorar bienestar fetal en un manejo conservador es la PCS. Bueno, ¿en qué consiste el manejo conservador? El manejo conservador consiste en la aplicación de corticosteroides y de antibióticos. Los corticosteroides, ¿para qué? Maduración, ¿qué? Pulmonar. ¿Y los antibióticos para qué? Evitar infección ascendente. ¿Sale? Bueno, como bien sabemos, ¿para qué sirven los corticosteroides? Pues para disminuir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Dime un esquema de maduración pulmonar. Dexametasona es hay 2 dosis de 12 por... No te preocupes, porque eso sí se los pueden preguntar, eso es casi seguro que sí se los pregunten. Esquema. Dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Okay. Y Betametasona, 12 miligramos cada 24 dosis. exactamente, ¿sale? Acuérdense, son 24 miligramos en total de las dos. La beta es 2 dosis y la dexa son 4. Ya los dividen y es más fácil. ¿Sale? Esos son los 2 esquemas de maduración pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Muchos dicen que la beta, otros dicen que la dexa, que si por la vida media, que porque cuánto va a durar, que si es lejos de término, que si le voy a tener que volver otra vez a poner. En general, la que haya en su centro hospitalario, ¿sí? No les van a preguntar cuál es la mejor, porque nadie sabe cuál es la mejor, ¿ok? Primero saben que esta es la mejor y resulta que siempre no. Entonces, beta o dexa son buenas opciones para, no hay una mejor sobre la otra. Antibióticos. ¿Para qué sirve? Pues para prevenir la infección ascendente o tratarla. Y para profilaxis, para mejorar el pronóstico neonatal. Un niño que salga con menor infección, obviamente va a tener menos riesgo de sepsis temprana y todas sus complicaciones. Entonces, para esto se prefieren las penicilinas y la eritromicina.
Este es el esquema de primera línea. Le damos ampicilina, 2 gramos, IB cada 6 y eritromicina, 250 vía oral cada 6 horas por 2 días. ¿Ok? Después, al día 3, le vamos a dejar la eritro y le cambiamos la ampicilina por la amoxi. La amoxi se la vamos a dar 250 miligramos cada 6 horas, vía oral. No ácido clavulánico, amoxicilina solita, ¿sí? Híjole, ¿qué creen? Que mi paciente es alérgica a la ampicilina. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos bajo riesgo de anafilaxis, que a lo mejor nada más tiene como ahí, como que me salieron granitos, o que me salen granitos cuando me tomo la ampicilina, podemos usar acitromicina, 1 gramo vía oral al ingreso, cefasolina, que pues aquí no hay, 1 gramo IV cada 8 horas por 48 horas, y luego cefalexina, 500 cada 6 por 5 días. ¿Ok? Ese es cuando nada más le salen ronchitas a la paciente. Si resulta que tiene angioedema, que se hinchó toda, no, doctora, me hicieron así los labios como así todos gruesotes, me salió rash. Luego que me la tomé, podemos usar acitro, igual, con clindamicina, 900 IV cada 8 horas por 48 horas, gentamicina, y luego le vamos a continuar con clinda. ¿Sí? Y 5 sangrados de tubo digestivo después, la tendrás libre de infección. ¿Sale? Tratamiento intraparto. Aquí viene lo que platicábamos ayer. Resulta que la paciente ya tuvo una ruptura de membranas a las 30 semanas. La tuvimos en manejo conservador. Estuvo bien, sin ningún problema. Ya le terminamos los 5 días de esquema antibiótico, ya cumplió su esquema de maduración pulmonar, ya lleva 2 semanas internada, ya tenemos 32 semanas y ya empezó con trabajo de parto. Que tenía 2 centímetros, 1 centímetro, ya progresó y resulta que ahora trae 4 centímetros, 5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Es una paciente que pronto va a parir. Entonces, ahora sí le vamos a dar la profilaxis intraparto para el estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Sí? No vamos a tener chance de un cultivo de control. No vamos a tener chance porque va a estar con antibiótico. ¿Sale? Si es que podemos tener el primer cultivo del ingreso, ya no nos va a dar chance de tener unos 15 días libre de antibiótico. No. Entonces, hay que ponerle la PENI. ¿Sale? ¿Cuál era el esquema? No me acuerdo. Lo vimos ayer. 2.5 a 3 millones de unidades. 2.5 o 3 millones de unidades. ¿Sale? Cada 4 horas, 2 dosis, que es lo que alcanza casi siempre. ¿Sale? ¿Mande? Que ya empezó con trabajo de parto. ¿Sí? No importa que tenga 34 o 32, pero ya que tiene trabajo de parto. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué pasa con aquellas pacientes que ya teníamos un factor de riesgo? Le pusimos un cerclaje, se le rompen las membranas y entonces llega con ustedes y tiene menos de 34, la misma paciente, tenía un cerclaje, 32 semanas, ya le acabaron su esquema de maduración pulmonar y un día ya cuando ustedes dicen ya acabé mis pendientes, soy feliz, mis notas y todo, y la paciente empieza con un dolor endemoniado.
Le checan y resulta que ya se está estrangulando el cuello porque ya está empezando a dilatar y el cerclaje ahí está, el nudo a todo lo que da. ¿Qué hago? ¿Se lo quito o no? Pues sí, ¿sale? Ahora, si la paciente tiene más de 34 semanas y tiene un cerclaje, se lo quitamos. El manejo conservador de ruptura de membranas se acaba a las 34 semanas. Más allá de las 34 semanas, no hay ninguna evidencia de que prolongándole la administración de antibióticos, poniéndole otra vez otro esquema de maduración pulmonar, haya un beneficio. ¿Sale? Entonces, lo retiramos. Si tiene menos, y si no tiene trabajo de parto, dicen que el manejo es controversial. De hecho, así lo ponen en su guía de práctica clínica. Sin embargo, sabemos que el cerclaje, el hecho de tener ahí un hilo en una vagina infectada, con unas membranas rotas, nos hace tener la decisión de retirarle el cerclaje. ¿Ok? Entonces, en general, no se los van a preguntar porque todavía no saben qué hacer. La mayoría de los centros se los quitan. ¿Sale? Tocólisis. La tocólisis no está recomendada en pacientes con ruptura de membranas pretérmino. ¿Sale? No hay para qué hacerla. En cuanto a trabajo de parto, la dejas a libre evolución. Ay, ya empezó con trabajo de parto, todavía no le pongo la segunda dosis. No, se deja, ¿sí? Sin trabajo, sin tocólisis. Y el sulfato de magnesio, si bien como todos saben puede funcionar como tocolítico, también se usa como neuroprotección. ¿Para qué pacientes va a ser beneficioso el uso de sulfato de magnesio como neuroprotección? En aquellas pacientes que tengan menos de 32 semanas. ¿Sale? Una paciente, 30 semanas, tuvo una semana de manejo conservador, empezó con trabajo de parto, ya está avanzando, ya es de tener 2 centímetros, ahorita tiene 6, le podemos iniciar el sulfato de magnesio. ¿Sale? Para neuroprotección. ¿Qué esquema? ¿Qué esquema de sulfato de magnesio le voy a poner? No se hagan pelotas, es el mismo de la preeclampsia. ¿Sí? Si bien ya ven que en la preeclampsia luego dicen, no, el sulfato de magnesio, póngale más poquito, en más dilución, en menos agua, para evitar la sobrecarga. En el esquema de neuroprotección es exactamente igual a la preeclampsia, son 4 gramos de impregnación y 1 gramo por mililitro por hora. ¿Sale? 1 gramo por hora, perdón. La amnioinfusión. La amnioinfusión no está recomendada, no mejora resultados neonatales, no ayuda en nada. ¿Alguien ha visto cómo se hace una amnioinfusión? ¿O de qué se trata? ¿No? Le ponen una sustancia que es comercial, que es de características muy similares al líquido amniótico, y como una técnica igual a la amniocentesis, se le inyecta líquido a la bolsita, ¿vale? Es guiado por ultrasonido. Entonces, si se tiene rota la fuente y ustedes le meten más, pues no tiene caso, ¿sale? ¿Cuándo resolvemos el embarazo? Como bien les dije, el manejo conservador termina a las 34 semanas. No hay necesario que haya necesidad de más. En pacientes con embarazo de más de 34 semanas, igual la interrupción del embarazo. Si llega una paciente 33.5 semanas, le van a tocar 2 días de manejo conservador, sus 2 esquemas de esteroide y su
y su antibiótico. ¿Sale? Después de esto, después de que termine el manejo conservador, la podemos dejar libre. ¿Sí? Tampoco es como de a fuerzas la tengamos que resolver. Ya cumplió las 34 semanas el día de hoy a las 00 horas, pero ya podemos interrumpir el embarazo. ¿Sí? Y la resolución está dada por la indicación obstétrica. ¿Eso qué significa? No significa que como hayas estado en manejo conservador, a fuerza tenga que ser cesárea. ¿Sí? Qué padre que sea nada más un trabajo de parto que no sea relacionado a una infección intraamniótica. ¿Sí? Pero les va mejor en una paciente infectada que tenga un parto a que tenga una cesárea. ¿Ok? Entonces, no es indicativo que porque hayas estado en manejo conservador tengas a fuerzas que tener una cesárea. Si es cesárea, si es una iterativa, un pélvico, un periodo intergenésico corto, algún otro tipo de cosas. Y la ruptura prematura de membranas a término. Pues primero, igual que en cualquier ruptura, documentar la ruptura. Que el bebé esté bien. ¿A poco es lo mismo que se le rompa las membranas y sea un líquido clarito? A que sea un líquido con tinte meconial, que sea una sopa de chicharitos, o que no le salga nada, porque ya se le acabó el líquido, porque ya lleva 15 días con salida de líquido. Determinar posición fetal, ¿por qué? No le vayan a dar parto un pélvico, no la muelen. ¿Sí? Y la evaluación materna, ¿sale? Si está hipertensa, si tiene fiebre, cuánto trae de dilatación, no trae dilatación, todo esto, ¿sale? El manejo activo, pues va a ser la inducción o la conducción del trabajo de parto con oxitocina o con prostaglandinas. Si vamos a usar misoprostol, puede ser vía vaginal u oral con una dosis tope de 5. ¿Cuáles son los esquemas de misoprostol que conocen? A ver, acá. ¿Cómo le decía a tus residentes que te pusieran el misoprostol? Bueno, a las pacientes a ti, ¿no? IV, digo, vaginal. Ajá. Creo que era una tableta. No recuerdo. ¿Una tableta? ¿Una tableta? ¿Cómo ven? ¿Es mucho o poquito? Una tableta es de 200 microgramos, para que se den una idea. ¿Dónde? Una dosis de 400. ¿Cómo? ¿Tomada? Ajá. ¿Seguros? Es un trabajo de parto, no es un anembriónico, no es un diferido. Es un trabajo de parto con una señora que tiene 3 centímetros y tiene 50 de borramiento. Un cuello que está así bien tenso. ¿Cuántos? Una tableta completa, un cuartito, la mitad, un cuarto, 50 microgramos. ¿Sale? 50 microgramos, acuérdense, un cuartito. ¿Cada cuánto? ¿Cada 4 o cada 6? ¿Cada 4 o cada 6? Cada 4. Cada 4 si es vía vaginal, cada 6 si es vía oral o sublingual. ¿Sale? Y el tope son 5 dosis. Entonces, si se fijan, va a estar casi un día en inducción, si no les jala. Nada de estar haciéndole ahí con la sonda Foley y ahí dilatándole el cuello, porque al contrario, le están metiendo otra cosa que lo puede infectar. Y el manejo expectante. Ahora que está de moda el parto respetado, una paciente
te puede decir, no, doctor, a mí se me rompió la fuente, pero yo no quiero que me ponga oxitocina y no quiero que me ponga nada. Yo quiero seguir así, que solito empiece el trabajo de parto. ¿Qué pacientes son candidatas a manejo expectante? Que tengan bienestar fetal, que no estén infectadas y el líquido de tinte meconial para líquido normal. Nada de líquido así como ya medio negro oscuro. No, un liquidito que apenas está así como, no es blanquito ni transparente, poquitito ahí verdecito. Podemos seguirle, ¿sale? Pero siempre tenemos que estar valorando bienestar fetal. ¿Cuándo viene el riesgo de infección? En una paciente normal, X, 39 semanas, que se le rompió las membranas y tiene 3 centímetros de dilatación, con un cuello bien horrible, pero que quiere que no le pongas nada porque quiere su parto respetado. Tú, por lo tanto, tu obligación es decirle que el riesgo de infección a partir de la hora que se le rompieron las membranas es de 24 horas. Entonces, que después de eso, sí tiene que acudir a algún centro, si no ha parido en ese tiempo, algún centro hospitalario o que tienen que empezar algún tipo de manejo activo para poder tener ya la resolución de su embarazo. ¿Sí? ¿Mandé? Así lo marca la guía. De hecho, las guías internacionales lo marcan como 18 horas, pero tu guía la marca así, 24, la guía de práctica clínica. De hecho, en pacientes que tienen ruptura de más de 18 horas, le tienes que empezar antibiótico. ¿Cuál antibiótico? ¿No? ¿Qué antibiótico? Ruptura de membranas, que está colonizada la mamá, penicilina. ¿Sale? Pero el riesgo de infección, como los marca su guía, es 24 horas. ¿Sale? Entonces, esto es para pacientes que no desean ninguna intervención. ¿Sale? Pero 24 horas es el tope. ¿Sí?